esta hora es un gusto siempre conversar con el doctor Javier González Olechea Franco, exministro de Relaciones Exteriores, a quien le agradecemos la cortesía, la generosidad que siempre tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Javier González Olechea, muy amable como siempre, buen día. Muy buenos días, José. A ver, ¿cómo interpreta esta decisión de el asilo político concedido por el gobierno de Brasil a Nadine Heredia y el salvoconducto que otorgó el gobierno de Dina Boluarte? Usted ha sido ministro de Relaciones Exteriores. ¿Se ha procedido de una manera correcta en este caso? Conforme a la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, suscrito, entre otros países, por Brasil y por el Perú, tanto el Brasil ha procedido conforme a la Convención y el Perú también ha procedido conforme a la Convención. O sea, el gobierno no tenía otra decisión que tomar, simplemente otorgar el asilo luego que se solicitó de parte de Brasil el asilo, o se le otorgó, mejor dicho, de parte de Brasil el asilo a la señora Heredia. De acuerdo a este instrumento internacional vinculante para las partes, el gobierno asilante, en este caso el Brasil, tenía todo o tiene, le asiste el derecho para calificar, evaluar y tomar una decisión, sea otorgar el asilo a la señora Heredia o negarle el asilo a la señora Heredia. En ambos casos no está obligado a informar las razones por las cuales toma la decisión que finalmente adopta. Ahora, es Y normal en el que, caso, doctor González de Lecha, es normal que se tome esta decisión con la celeridad que dio a conocer el gobierno de Brasil. no es usual, era de esperar, dado que era un caso que venía ventilando hace muchos años y también obviamente podría, y lo pongo en condicional, haber tomado consideraciones no solamente jurídicas, sino también políticas respecto a la señora Heredia y otorgarle el asilo en pocas horas de haberlo sido solicitado. O sea, ello podría significar que ha respondido más a un acuerdo político que una decisión diplomática jurídica. No, ha respondido conforme al derecho que le asiste según la Convención sobre el Derecho de Asilo de 1954. O sea, es acorde al derecho y obviamente al derecho internacional público. Ahora bien, la celeridad la podemos especular, podemos imaginar razones extrajurídicas por la rapidez, pero ha habido otros casos en el mundo donde sin mediar mucho tiempo, en escasas horas, ha sido otorgado el asilo, recordando que el asilo es una institución de origen americano, no europeo, no asiático. El Perú y muchos otros países, cuando establecimos desde el principio del siglo XIX, del siglo XX, el asilo como una figura de protección, le dio una lección al mundo, a Occidente y otros continentes, de que puede obviamente ofrecer nuevas formas jurídicas para proteger y garantizar la integridad física y moral de las personas. En ese marco jurídico, doctor González Olechea, ¿alcanzaba o alcanza el asilo político a Nadine Heredia en medio de un proceso, en medio de un juicio, porque ella atribuye que era una perseguida política? La señora Heredia podría haber atribuido, y de hecho hizo declaraciones al respecto, que era una perseguida política. Sin embargo, estaba siendo desde hace 7, 8 años, así como el señor Humala, procesada por delitos que están claramente tipificados en el sistema normativo peruano. Es razonable pensar
que siendo un caso de enorme impacto, y que lamento no por su final hasta ahora, sino por el hecho de que adicionamos un presidente y una esposa de presidente a la lista de ex jefes de Estado que están en una situación muy comprometida judicialmente y en algunos casos privados totalmente de su libertad. Y esto no hace bien a la imagen del Perú en el exterior, aunque se puede mirar la otra cara de la moneda, como lo sostuve el año pasado con motivo de una visita oficial a Francia, entrevistado por el canal principal francés, que había que también ver el vaso medio lleno y no medio vacío, porque la corrupción atribuida en este caso a la pareja Humala en otras partes del mundo, incluso en Europa, los jefes de Estado, jefes de gobierno o ministros no terminan siendo totalmente procesados y en América Latina casi ninguno, excepciones muy pocas, es jefe de Estado que han estado comprometidas con documentos y con pruebas fehacientes, en el caso de la señora Cristina de Kirchner, pues hasta ahora goza de buena salud y no ha ido a prisión. Yo le preguntaba esto, doctor Javier González Olechea, porque en el momento que la señora Heredia solicita el asilo, también en ese momento estaba siendo condenada por la justicia peruana a 15 años de prisión, tanto ella como su esposo. Y le planteo la siguiente interrogante, si no, corríjame por favor. ¿Impide que una persona condenada se le otorgue el asilo? ¿Condenada por otro tipo de delitos, no por persecución política? El artículo tercero de la Convención, y permíteme leerlo para ser por favor muy preciso, dice lo siguiente: no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo, que es el caso, se encuentran inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes o estén condenadas por tales delitos y por dichos tribunales sin haber cumplido las penas respectivas. Sería el caso. Pero al haber introducido la palabra o la expresión en forma, ahí uno deja una interrogante. En forma, ¿qué significa? ¿Que es suficiente la primera instancia, que es lo que ha sucedido con el colegiado que se ha pronunciado? En forma es porque va a apelar seguramente a la segunda instancia y después a la última instancia por violación de debido proceso u otras consideraciones. Esa expresión, que cuando se redacta un tratado internacional se discute palabra por palabra. Los padres o autores de un tratado internacional vinculante como es esta Convención de Caracas del año 1954, discutieron palabras por palabras. Habría que ver, cosa que yo no he tenido la oportunidad ni el tiempo, porque en el Perú todos los días tenemos noticias de trascendencia, de revisar los debates y si estuvieran disponibles, los debates de los legisladores, en este caso todos los países que se juntaron para adoptar esta declaración, países que forman parte de la OEA o que en su momento, hay algunos que ya no, que formaron parte de la OEA, para ver cuáles fueron las consideraciones, o sea, el espíritu de los convencionales que asistieron
para que en el plazo de haber sido adoptado la conferencia en marzo del 54 y entrado en vigor en noviembre del 54, conocer qué cosa es lo que quisieron decir o no decir con esta expresión de en forma. Y este es un caso para el análisis, porque usted lo acaba de puntualizar hace un momento. El proceso contra los esposos Humala Heredia lleva 8 años en nuestro país. O sea, se conocía que no era precisamente un proceso político, era un proceso judicial y que además se estaba llevando dentro del debido proceso en nuestro país. Sorprende que la señora solicite asilo a pocas horas. Sin embargo, José, déjame decirte que han habido expresiones y pronunciamientos de por lo menos 3 penalistas, no los voy a nombrar, ayer, de gran prestigio y conocidos por los medios, porque son requeridos con mucha frecuencia, que sostienen que la sentencia no se ajusta, lo digo en mis palabras, a derecho y que rechazan por haber violado tales y cuales consideraciones del sistema normativo peruano. O sea, lo que quiero sostener es que dentro del campo que se encuentran los penalistas principales del país, no hay unanimidad en relación al pronunciamiento del colegiado en primera instancia el día de ayer. Si el colegiado ratifica, no cambia absolutamente en nada el tema del asilo. Absolutamente en nada lo cambia. Absolutamente en nada. Son 2 competencias distintas. Una es de competencia exclusiva y excluyente nacional, la de los tribunales peruanos, y otra, la de otorgar o no otorgar el asilo del país al cual ha sido solicitado en Brasil, también es una facultad exclusiva y excluyente amparada por la Convención del Derecho Internacional Público. Usted se ha caracterizado, doctor Javier González Olechea, por adoptar medidas pensadas, muy responsables. Si usted hubiera estado en la posición de ministro de Relaciones Exteriores, ¿hubiera tomado esta misma posición que ha adoptado nuestro país? Quizás con documentación y la solicitud de asilo, mejor dicho, la comunicación, porque a eso sí está obligado el país el cual ha recibido a la señora Heredia, la obligación de comunicar inmediata y fehacientemente a la autoridad peruana, en este caso a la Cancillería, que se encontraba la señora Heredia en sus instalaciones y solicitando asilo. Y así lo dio a saber la Embajada de Brasil en un comunicado ayer alrededor de las 4 o 5 de la tarde. Pero lo que no conocemos es si ha habido una comunicación escrita, no solamente conversaciones e intercambio de información, sino una comunicación escrita, formal, una nota diplomática por la cual la Embajada de Brasil comunica oficialmente al Estado peruano a través de la Cancillería que la señora Heredia está en sus instalaciones, ha solicitado el asilo y finalmente le ha sido otorgado. Esa información no es aún de conocimiento público. Tampoco es obligación de la Cancillería peruana hacerlo. Sin embargo, siendo un caso altamente mediático, el de la pareja Humala, es posible que le sea solicitado por alguna autoridad competente. Ahora, ¿el gobierno peruano pudo haber tomado alguna medida o pudo haber tomado conocimiento en el momento que la señora Humala iba a solicitar asilo? ¿Hay algún mecanismo que... ¿Sí? Sí, normalmente cuando hay casos de
alta exposición pública, como es el del expresidente Humala y la señora Heredia, los servicios de inteligencia, con autorización, por cierto, del Poder Judicial, hacen un seguimiento estrecho de los movimientos de quienes son procesados, en este caso el expresidente Humala y la señora Heredia, a fin de, y acercándose más a la fecha del pronunciamiento del colegiado, que ha sido ayer, eh, tener información exacta al momento dónde se encuentra y en qué situación se encuentra. Esto es lo usual. Yo no puedo afirmar ni negar qué es lo que ha sucedido en los días precedentes y el día de ayer en el caso del señor Heredia, el expresidente, que concurrió a la sala, y en el caso de la señora María Heredia, que se internó en una clínica por razones de salud. Y esta información que inteligencia suele proporcionar a Cancillería, por los canales correspondientes naturalmente, y a la propia Presidenta de la República, ¿es permanente? ¿Fluye con rapidez esto? He dicho a la Cancillería, normalmente el canciller evalúa si esa información debe transmitirla a la señora Presidente de la República. Finalmente, ¿cree usted que el Congreso va a llamar al ministro Schaller luego de esta decisión del gobierno? Es muy posible que lo convoque para que dé explicaciones, es muy posible que produzca una corrida de firmas suficientes para interpelarlo. Lo que no se ajustaría al derecho internacional es que lo censuren. Sin embargo, recordemos que la instancia de control político de el gabinete, los ministros, en este caso del canciller, es una decisión política y no jurídica, pero no cabría en estricto sentido censurar. Sin embargo, es competencia exclusiva y excluyente del Congreso de la República. Doctor Javier González Olechea Franco, yo le agradezco como siempre la amabilidad que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Que tenga buen día, muy amable.